Aleluya. Quiero darle gracias al grupo de alabanza Gabriel por sus hermosas alabanzas. Hoy quiero tomar la palabra de Apocalipsis 12:14 y compartir con ustedes un mensaje titulado Santos de los últimos tiempos que reciben sus alas. Santos de los últimos tiempos que reciben sus alas. El miércoles pasado aprendimos acerca de la recuperación, restauración, porque para restaurar primero necesitamos entender el origen de nuestro pecado y poder arrepentirnos para que Dios tome nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma y la restaure, ¿verdad? Y lo que necesitamos es fe, acción y obediencia. Entonces hoy, para poder alcanzar esta restauración, vamos a aprender acerca de la actitud de los santos. ¿Qué deben de hacer los santos? Si miramos al texto de hoy, podemos ver la mujer vestida con el sol. Y sabemos que la mujer vestida con el sol significa que usted está completamente cubierto por la luz. La Biblia dice, el sol es Dios en el libro de Salmos. Entonces esta mujer se está refiriendo a la verdadera iglesia que recibe la palabra de la transfiguración en los últimos días y cumple esa palabra. La verdadera iglesia que recibe la palabra de la transfiguración en los últimos tiempos y cumple con esa palabra. Pero si miramos al texto de hoy, Apocalipsis 12:14, ella está siendo perseguida por el dragón, por la serpiente, y en el verso 14 dice que la mujer recibe 2 alas de la gran águila, ¿verdad? Y que ella fue al desierto, donde ella fue sustentada. Al nosotros recibir las alas de águila para poder vivir de acuerdo al precepto de este año, del año 21, tenemos que saber qué actitud tenemos que tener para poder ser como esta mujer que recibió las grandes alas del águila. Primero, los santos de los últimos tiempos primero tienen que recibir las alas del águila. Las alas del águila se refiere al Dios, al Dios eterno, a su guianza y a su protección. A su guianza eterna y a su protección. Los israelitas pasaron por el Éxodo, pasaron por el desierto y luego a Canaán. Ese proceso es igual a nuestras vidas como santos, porque nosotros salimos de Egipto, que también significa el mundo caído en el que estamos viviendo, y ahora venimos a la iglesia, que es el desierto, y luego al final nuestra meta es llegar al cielo, que es Canaán. Este es todo un proceso de la historia de la Redentora. Todo este proceso de la historia redentora está dirigido por el águila, es lo que la palabra dice, y esa palabra está en Éxodo 19:4, dice, vosotros mismos habéis visto lo que hice con los egipcios, y cómo te llevé con alas de águila y te traje a mí. Entonces, después de que los israelitas pasaron por el Éxodo, salieron en el Éxodo, y cuando pasaban por el peligroso desierto, Dios nunca los dejó. Dios los llevó en alas de águila y los llevó a Canaán. Con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, no importa cuánto tratemos, nunca vamos a poder llegar a Canaán por nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos ser llevados en alas de águila para poder entrar a Canaán. Entonces Dios viene a nosotros a darnos su gracia, la palabra, y necesita guiarnos para poder nosotros llegar a Canaán. Pero estas alas no son alas de otras personas, necesitan ser nuestra ala, porque en Éxodo 19 específicamente dice que Dios te llevó en alas de águila. La mamá águila toma a sus bebés y los lleva en sus águilas mientras está volando, y eso fue lo que Dios hizo y está haciendo en sus alas.
Pero los santos del tiempo del fin no debemos estar en las alas de ninguna otra persona. Tenemos que recibir nuestras propias águilas para volar. Necesitamos obtener nuestras propias alas para poder volar por nosotros mismos. Al usted criar a sus hijos y levantarlos, cuando nace un bebé, usted hace todo por el bebé porque está recién nacido, se levantan, el papá corre, los padres van al bebé que se acaba de despertar, lo visten, lo alimentan, todas estas cosas, les cambian sus pañales. Sin los padres, un bebé no podría sobrevivir, pero a medida que el bebé crece, comienzan a ser más independientes, ¿verdad? Ya empiezan a vestirse por ellos mismos, empiezan a cuidarse por ellos mismos. Son entrenados para que puedan ser independientes, para que cuando sean adultos, ellos puedan hacer las cosas por ellos mismos. Y así es como ellos pueden eventualmente tomar sus propias decisiones y aún en situaciones difíciles puedan tener la sabiduría para poder tomar las decisiones. De la misma forma, cuando nuestros espíritus son débiles, hay muchos momentos en los cuales Dios hace todo por nosotros, nos baña, nos viste y nos muestra sus milagros. Y a veces financieramente provee para nosotros, contesta nuestras peticiones rápidamente, pero llega un momento en el cual Él espera que nosotros maduremos en la fe, que hayamos pasado el entrenamiento, y a través de ese entrenamiento y a través de la práctica, Él nos está fortaleciendo para que podamos ser los santos que puedan vivir en el tiempo del fin. Esa es la obra del trabajo de Dios. Mire, si ustedes ven a las águilas, cuando los bebés águila crecen hasta cierto punto, crecen, ¿verdad? Lo que hace la mamá águila es que ella coge este polluelo y lo lanza desde las alturas. Y estos polluelos a lo mejor piensan y no entienden por qué su madre los está lanzando desde una montaña. Pero cuando ellos están cayendo ellos comienzan a levantar sus alas y empiezan a volar. Ellos aprenden a volar de esa forma. Y el desierto, ¿qué es el desierto? El desierto es un lugar peligroso, todo a nuestro alrededor son enemigos. Entonces, la madre águila entrena a sus bebés vigorosamente y les enseña cómo sobrevivir en situaciones peligrosas. Y lo mismo hacemos nosotros con nuestros hijos, les enseñamos a vivir así. Y estas águilas que pueden sobrevivir en el desierto, menos de la mitad aprende a sobrevivir en el desierto. Menos de la mitad de estas águilas aprende a sobrevivir en el desierto. Aún nosotros los cristianos es muy similar a esto. Los cristianos que se identifican como cristianos, creo que más de la mitad de esa población puede verdaderamente sobrevivir, o al menos en el tiempo del fin. Entonces tenemos que creer que Dios nos está entrenando vigorosamente para que podamos aguantar, perseverar hasta el fin. Entonces no importa qué tan grande sea la prueba que venga a nosotros, tenemos que decirnos a nosotros mismos que esta prueba la está mandando el Señor porque Él nos ama. Y yo espero que ustedes entiendan eso en el nombre del Señor. Punto número 1. ¿A quién Dios le dará las dos alas? Dios le dará las dos alas a los que esperan en el Señor. En Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor obtendrán nuevas fuerzas, se montarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor significa que usted está colocando su esperanza en el cielo y usted esperando para que todo lo que usted está esperando se cumpla, pero está esperando en el cielo y nunca se desespera, nunca se rinde. Bajo ninguna circunstancia, usted siempre está creyendo en Dios y siempre está mirando hacia Dios con esperanza. A una persona de esas es la que Dios le dará esas alas. Una persona que no trata siquiera de volar alto no va a poder recibir esas alas.
Y aunque usted le dé las alas a una persona así, no va a saber cómo usar esas alas. Las alas solamente se le proveerán a aquellos que saben cómo usarlas. De hecho, yo vi unas alas de águila y se extienden más de 3 metros. De hecho, son más grandes que el pastor Andrew Park. Entonces, imagínese que una persona que no sabe volar se le da estas alas tan grandes. Imagínese. Entonces, necesitamos tener fe. La verdadera fe en este último tiempo para que Dios nos dé esas alas. Número 2, Dios le dará esas alas a aquellos que son entrenados por Dios. A la mujer que estaba vestida con el sol, a ella se le dieron las alas, ¿verdad? Sabemos que fue para protegerla y para sustentarla y para entrenarla, ¿verdad? Y como les dije antes, era como si la mamá águila, es como cuando la mamá águila lanza a su bebé desde aquel monte para enseñarle a volar. Antes de que ese bebé toque la tierra, la mamá va y lo sostiene y sube otra vez al monte y lo lanza. Y algo similar está en Deuteronomio 32 del 11 al 12. Dice, como el águila que agita su nido, que revolotea sobre sus crías, extendió sus alas y las agarró, las llevó sobre sus alas. Solo el Señor lo guió, no hubo Dios extraño con él, ¿verdad? Mientras Dios estaba guiando a los israelitas, Él hizo lo mismo, Él hizo eso. Él no simplemente los cargó y los llevó tranquilamente a Canaán, sino que hay veces acudía a su nido y los confundía y les causaba caos para ser entrenados. Dios no solamente protegerá a sus santos, no simplemente los protegerá. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta el entrenamiento, no nos gusta encontrar tribulaciones ni problemas y siempre oramos que eso no suceda. Pero Dios no simplemente nos protegerá y hará todo por nosotros. Cuando la fe de un santo crece es porque Dios lo está entrenando. Y es a través del entrenamiento y la práctica que Él se asegura que confiamos en Él. Y Él se asegurará que entendamos que nada sucede de acuerdo a nuestro esfuerzo, sino que todo sucede de acuerdo a la ayuda de Dios. A medida que ese polluelo cae del nido, nos puede pasar lo mismo. A lo mejor caemos de nuestro nido, nos podemos herir, hacer daño, pero no es porque Dios nos está lanzando, porque Él no se interesa por nosotros, no, es porque nos ama, por eso nos está entrenando, siempre recuerden eso. Entonces no importa qué clase de problema está encontrando, tenemos que poder darle gracias y gloria a Dios. A no ser de que estemos... Él nunca nos va a matar y si necesitamos, si Él necesita lanzarnos, nos lanzará una vez y otra vez y otra vez hasta que aprendamos a volar por nosotros mismos, para que estemos listos para el tiempo del fin. Y eso es lo que podemos descubrir de Dios. Asimismo, vamos a tomar nuestra fe madura y ya no seamos llevados por otras alas o por las alas de Él, sino que podamos recibir nuestras propias alas. Y para poder hacer esto, crean que Dios lo protegerá y estará con usted. Número 2, tenemos que volar al lugar que Él ha preparado para nosotros. El primer lugar que Él está preparando para nosotros o ha preparado para nosotros es el desierto. En el texto de hoy, cuando el dragón estaba persiguiendo a la mujer huyó al desierto. Y ese fue el lugar de refugio que Dios preparó para esa mujer. Para los santos del tiempo del fin,
Ellos no van a tener alas para ir a cualquier parte. No, Dios ha preparado un lugar para los santos para que ellos vayan allí. En el texto de hoy, Apocalipsis 12, en el verso 6, dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. También el verso 14 dice, las 2 alas de la gran águila le fueron dadas a la mujer para que volara al desierto, a su lugar donde fue alimentada por un tiempo y medio tiempo. Al ella estar acercándose a los últimos 3 años y medio, ella fue puesta en un refugio. Aún durante el tiempo del diluvio, Noé, a él se le proveyó las advertencias del diluvio. Y también se le proveyó el refugio que fue el arca, y al él entrar en el arca, él y toda su familia sobrevivieron. Y también cuando Dios estaba juzgando a Sodoma y Gomorra, llamó a Lot y a sus hijas y preparó una ciudad para ellos. Entonces, asimismo, Dios tiene estos últimos 3 años y medio al frente de nosotros, pero nos ha prometido un lugar de refugio, y para nosotros es el desierto. El desierto aquí, en Hechos, dice que el desierto es la iglesia. Para nosotros, el desierto no es otra cosa que la iglesia. La iglesia es nuestro lugar de refugio. Yo estaba mirando en el internet y encontré algo donde la gente se refugia en ellos mismos. Hay personas que si son ricos, construyen como algo debajo de la tierra por si viene una bomba nuclear o algo. Ellos tienen donde refugiarse, donde tienen alimento almacenado y todo lo que necesitan para un periodo de tiempo. Y lo experimentamos más o menos a través del COVID-19. La gente estaba peleando por comida, por papel higiénico, por todas las cosas que se necesitaban para prepararse para un desastre. Y asimismo, ellos tomaban, los ricos toman las cosas y las guardan bajo tierras para protegerse. Y hay personas que están construyendo cosas así. Pero ¿significa eso que al hacer esto podemos proteger nuestras vidas? En el desierto, Dios proveyó a los israelitas con maná. El maná Dios les envió maná del cielo todos los días cuando estuvieron en el desierto. En Canaán ya no tenían maná. El maná fue dado solamente en el desierto. Entonces necesitamos ir donde está lloviendo el maná. Necesitamos ir a la iglesia para poder recibir la palabra que necesitamos para prepararnos para el tiempo del fin. En Juan 6, del 48 al 51, dice que este maná simboliza la palabra de Jesucristo, la palabra de Jesús. También en Amós 8:11 dice que va a haber un Gilgal, un lugar donde va a haber un tiempo donde no vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Y para poder prepararnos para esos días necesitamos ir al lugar espiritual donde la palabra de Dios está siendo proclamada, que es la iglesia. Y necesitamos recibir el librito, la palabra del librito, para que podamos almacenarla en nosotros. Nuestra iglesia, esta iglesia es el lugar que provee este alimento espiritual. Número 2. Necesitamos ir al desierto por nosotros mismos. Ustedes cada uno tienen que ir a su propio desierto, no al desierto de otras personas. ¿Y dónde es eso? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese desierto? También está en el texto de hoy. Dice que ella voló al desierto a su lugar. Ella recibió ayuda. No es que ella recibió
que ella tomó las alas de otra persona para ir a otro lugar, al lugar de otra persona. No, tenemos que tomar nuestras propias alas, ir por nosotros mismos a nuestro propio desierto, a nuestro propio lugar, y allí necesitamos ser entrenados solos y tenemos que entender la palabra solos. También necesitamos obedecer la palabra por nosotros mismos, entenderla por nosotros mismos, para que podamos renacer por nosotros mismos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿dónde está este desierto? ¿Cuál es este desierto? Este desierto individual. Para los israelitas fueron los 40 años en el desierto. Para Moisés el desierto fue el desierto de Medián. Y también para David un lugar de refugio cuando huía de Saúl. Y para el apóstol Juan era la isla de Patmos. Entonces el desierto no se está refiriendo a un lugar geográfico del mapa. Primero, es un lugar de protección y de sustento, que está bajo la protección de Dios. Por ejemplo, el desierto no tiene luz, solamente hay tinieblas. Es un lugar para usted. Usted no puede recibir la ayuda de otra persona en el desierto. Usted tiene que ocuparse de todos por usted. Y como no hay nadie más, solamente hay uno en el cual usted puede depender, y es Dios. Entonces usted tiene que mirar hacia Dios y desarrollar una relación con Dios para poder ser entrenado y recibir práctica, para que pueda ser ese verdadero santo que está listo para recibir su palabra. Entonces, a través de su vida, a través de la vida de la iglesia, usted está siendo entrenado, preparado. Número 2, el desierto es un lugar donde usted tiene que recordar que usted es un viajero. Es un lugar donde usted se acuerda que usted es un viajero y usted está mirando hacia ese lugar eterno, hacia esa morada eterna. Por ejemplo, los israelitas estaban en el desierto, pero el destino final era Canaán. Y Dios les estaba diciendo a ellos: ustedes tienen que recordar que ustedes son peregrinos y extranjeros en la tierra de Egipto. Y eso está en Éxodo 22:21. Dice: y no harás daño al extranjero ni lo oprimirás, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces estos extranjeros son personas que están en un lugar temporalmente, porque ellos tienen un lugar permanente donde ir. Dios nos está enviando al desierto y nos está entrenando y nos está desarrollando, pero eso no es el lugar eterno, no es nuestra morada eterna. Es un lugar donde solamente estaremos temporalmente, porque mientras somos entrenados hay momentos en los cuales encontramos tristeza, dificultades, depresiones, pero no es nada de eso, es eterno, porque cuando el tiempo sea correcto, Dios nos va a restaurar para que podamos llegar a nuestra morada final. Entonces el desierto es solamente un lugar temporal. Si ustedes miran a Mateo 23, dice que vamos a encontrar tiempos, momentos en los que vamos a estar tristes, depresivos, pero eso no es eterno, porque Dios nos va a guiar a ese lugar, a esa morada eterna. Al mirar a Abraham fue entrenado donde él estaba para desarrollar su fe. En Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndola y saludándola y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y verso 16 dice: pero anhelaban una mejor, eso es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Abraham miraba hacia esa mejor tierra y él anhelaba esa tierra mientras vivía aquí como extranjero. Necesitamos
No debemos dejar ir este sueño y tenemos que anhelar lo mismo que Él, porque en Apocalipsis 21:3 dice, entonces el mundo y la tierra serán uno y nosotros con Dios seremos uno. Ese tabernáculo eterno está entre nosotros. Este lugar eterno, este tabernáculo eterno es lo que tenemos que anhelar como santos. En conclusión, en esta iglesia, en el desierto, ¿cuánto nos estamos preparando? ¿O cuánto nos hemos preparado? Porque necesitamos nuestra propia fe, nuestra propia palabra y nuestras propias experiencias. Porque la tribulación final es extrema. Así venga a la fe de del cónyuge o la fe habitual de usted simplemente estar entrando y saliendo de la iglesia. Esa fe habitual, esa fe así no es suficiente. Pero si usted recibe las alas de Dios, usted necesita ser entrenado por usted mismo, practicar por usted mismo, para que usted pueda volar en las alturas. Y yo oro que ustedes miran a Dios con una fe ferviente y que ustedes se llenen de la palabra de Dios y se nutran y se formen. Y a medida que Dios nos ve, oro que seamos las personas que tenemos esas habilidades espirituales elevadas y que Dios nos tome en cuenta. En Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados y refinados, pero los impíos obrarán perversamente y ninguno de los impíos entenderá, pero el perspicaz entenderá. Cada uno de nosotros necesitamos entender por nosotros mismos, ser refinados por nosotros mismos, para que podamos alcanzar esa medida. Oro que tomemos nuestro propio desierto y nos entrenemos. Y oro que seamos purificados, para que podamos ser restaurados, recuperados y seamos esos santos que le agradan a Dios. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, tú que eres un Dios de amor y de gracia, te damos muchas gracias en este momento. Tú nos has amado tanto que nos has ayudado a recibir la palabra en nuestro propio desierto, para poder recuperar nuestra imagen, y te damos gracias al vivir en este mundo, Señor. Pasamos por mucha tribulación y muchas dificultades, pero ayúdanos a entender que todo esto es por el propósito de nuestro entrenamiento para perfeccionarnos. Ayúdanos a no dejar ir la esperanza que tú has proveído para nosotros y guíanos para que podamos recibir las alas de la gran águila, para que podamos elevarnos en las alturas. Ayúdanos a estar llenos de agradecimiento en este momento. Con un corazón agradecido queremos darte esta ofrenda, y aunque son ofrendas pequeñas, te pedimos que las recibas y que nos bendigas. Ayúdanos a no darte estas ofrendas como un hábito o forzado, sino que lo hagamos por nuestra propia voluntad y con un corazón dedicado, y que esta ofrenda sea usada para tu propósito. Y oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a Dios. 찬송가 394장